Saludos a todos, les habla Manuel Rincón de Americano Media. Hoy estamos con el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, con Gustavo Villatoro. Gustavo, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Manuel? Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias, Gustavo. Queremos discutir muchos temas relativos con el régimen de seguridad que hay en El Salvador en los últimos años y cómo toda esta campaña mediática se ha fraguado para, digamos, de cierta forma tratar de contrarrestar lo que iba sucediendo en El Salvador. El Salvador llegó a ser el país más violento del mundo por décadas. ¿Cómo se fraguó la estrategia para derrotar las pandillas y el terrorismo en tan corto tiempo? Bueno, esto, Manuel, naturalmente aquí hay cosas que hay que comentar. Desde la campaña del señor presidente se monta lo que se denominó el Plan Cuscatlán, que habían diferentes aristas. Era el plan político, llamémoslo así, de el presidente Nayib Bukele llegar al poder. Y ahí ya había un componente de seguridad. Ese componente de seguridad del Plan Cuscatlán es el que se hace público el 20 de junio del 2019 bajo la denominación del Plan Control Territorial, que en su primera fase fue el despliegue de las fuerzas del orden o las fuerzas de ley sobre el territorio para tratar de empezar a conocer todo el fenómeno, no solo desde la óptica académica, no solo desde la óptica de investigación, sino también conocer por medio de nuestras fuerzas del orden la realidad de esos territorios para fines de poder contar con la mayor cantidad de información. Este plan control territorial hasta finales del año pasado solo tenía 4 fases, que eran las públicas, las conocidas. Durante la ejecución de estas 4 fases siempre existió todo un equipo de especialistas salvadoreños que estuvimos analizando el fenómeno de las pandillas desde su nacimiento, cómo estos deportados, luego de la guerra, el fenómeno de la deportación empezó casi que a mediados de 1992, una vez se firma la paz en el país. Y en esos deportados empezaron a venir estos hombres o homeboys, pandilleros, acá al país. El Salvador de los finales de los 90 era un El Salvador dominado por bandas de robacarros, bandas de asaltabancos, bandas de secuestradores, etcétera. Era un fenómeno de bandas. De hecho, tenían una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Creo que era 142 por cada 100.000 habitantes. Son 109 por cada 100,000 habitantes, que era efectivamente la tasa más de violencia homicida más grande del mundo, y esto fue en el año 2015 que se tuvo esa tasa. Pero digamos que este tema del plan control territorial también implicó un trabajo de conocimiento. Fíjate que abrir una campaña de guerra, que es la que se declara el 27 de marzo del 2022 en contra de las pandillas, necesitó, y nos tomamos un poco más de 2 años y medio para conocer a la perfección al enemigo al que nos estábamos enfrentando, conocer toda su estructura de mando, cómo bajaban las órdenes, cuánto generaba de esta actividad criminal, cuál era el comportamiento de lo que nosotros le denominamos la base social de las pandillas, que son aquellos que no son miembros, pero que están ahí y le hacen favores y participan en actividades de venta de droga, de chequear o avisar sobre la presencia policial o militar, etcétera, etcétera. Y la relación de esa base social con los miembros, que ya
los que aquí en El Salvador se conoce como los brincados. Ya una vez ellos pasan la ceremonia para incorporarse, y eso es algo que debemos de rescatar de estos terroristas salvadoreños que distan mucho de los terroristas de otras partes del mundo, donde es por temas de fe, por temas de creencia, por temas de defender sus tribus, etcétera, etcétera. Estos, para ser miembros de la organización terrorista, tenían que matar. Era parte del ritual que ellos tenían para ingresar a la pandilla. Matar, quitarle la vida a otro salvadoreño. Entonces, con todo ese conocimiento a detalle del fenómeno, de cómo nace en El Salvador, cuál es la diferencia de las pandillas latinas, MS, Pandilla 18, de El Salvador con MS, Pandilla 18 de Los Ángeles, que es donde nace este fenómeno, cuál es el comportamiento de la MS de El Salvador y cómo se toma la costa este de Estados Unidos y cómo también hace su aterrizaje en algunos países de Europa. Todo ese fenómeno es el que logramos entender a detalle para poder generar el punto de abrir una campaña de guerra en contra de las pandillas. La cifra de asesinatos por cada 100.000 habitantes en el 2022 cerró con 7.8 asesinatos. Y tengo entendido que en lo que va de enero, la tasa esa está por debajo de los 2 asesinatos por cada 100.000 habitantes. ¿Ustedes creyeron que esto era posible en tan corto tiempo? Fíjate que era parte de las estrategias. Es que aquí partimos de identificar cuál era el principal enemigo de la sociedad. Esto en una parte de estos 2 años y medio que te digo que fue que pasamos preparando este protocolo de guerra, entendimos el corazón criminal de esta estructura, y en ese momento nosotros le denominábamos HIT, que era homicidios, extorsiones, armas y tráfico, droga y personas. Por eso se llamaba HIT, porque era el corazón, ¿ya? Entonces, nosotros estábamos claros que con esta campaña de guerra, al atacar el corazón de la actividad criminal de esta estructura, pues naturalmente los números tenían que ser correspondientes a la acción de guerra de Estado en contra de estos grupos terroristas. ¿Por qué consideran ustedes que hay diversas ONGs y medios occidentales de alguna forma tratando de menospreciar el nuevo control de El Salvador contra el régimen delincuencial, sobre todo tomando en cuenta que más del 90% de los salvadoreños lo aprueban? Sí, el 96% de los salvadoreños. Aquí hay algo bien interesante con lo que tú mencionas, Manuel. Lo cierto es que El Salvador le ha demostrado al mundo y sobre todo a nuestros países de nuestra querida América Latina, hemos sido el primer país que ha logrado descifrar la perversidad de aquellos que vinieron bajo la bandera de ayudarnos, lo que en el fondo estaban generando en todos los países de América Latina es dejar un esquema de defensa, de justicia penal del Estado que era inútil. Ningún Estado de América Latina le va a ganar nunca la guerra al principal enemigo de la sociedad, porque ellos nos entregaron recetas, nos dijeron que era para curar una enfermedad, y en el fondo estas recetas eran para perpetuarnos en esa enfermedad. Imagínate, nosotros como país, en el 1992 firmamos la paz. 30 años después, todavía éramos una sociedad violenta, una sociedad homicida, una sociedad tomada por grupos terroristas, donde el Estado no ejercía control del territorio, no ejercía justicia en el territorio, porque la justicia la ejercían estos grupos terroristas. Incluso la recaudación, la famosa renta, la extorsión, también la manejaban estos grupos terroristas. De tal suerte que haber entendido y haber hecho los cambios normativos
para poder enfrentar el fenómeno como se debe, y para esto con la misma claridad y con el mismo respeto a la Constitución con el que activamos el protocolo de guerra, con ese mismo respeto a las convenciones internacionales que El Salvador ha firmado y a todos los mecanismos regionales que hay que tutelan el debido proceso, todas las garantías constitucionales. Así se armaron las reformas de diferentes grupos de ley, precisamente para que como Estado contáramos con las herramientas necesarias para perseguir a nuestro principal enemigo. Pero en síntesis, eso es entender que en nuestros países de América Latina, estos que vinieron a darnos recetas para curarnos de la inseguridad, no era así. Era para garantizarse que ningún país de América Latina iba a salir nunca del subdesarrollo, porque siempre iba a estar atado a el fenómeno de la inseguridad de la mayoría de sus habitantes, porque ellos, los grupos de poder enquistados alrededor de cualquier presidente de América Latina, que no pasan del 5%, ellos sí tienen seguridad, ellos sí tienen educación, ellos sí tienen salud, pero el 95% de las poblaciones de América Latina no tienen esos tres elementos básicos que debe dar cualquier Estado. Hablemos de la nueva megaprisión construida en El Salvador. ¿Cuánto tiempo tomó el gobierno de El Salvador en construir esta estructura? ¿Cuántas personas se emplearon? ¿Y cuáles son los planes a futuro para su manejo? Esto demoramos 7 meses en construirla. Esto fue posible gracias a poder a unir los constructores más grandes que tiene el país y ponerlos en función de generar esto en tan corto plazo, ¿ya? Aquí empleamos más de 3,000, muchísimo más, para decirte que muchas obras de construcción, muchos desarrollos urbanísticos o de torres de apartamentos en el país se quedaron sin mano de obra, y en algún momento de la construcción incluso nos quedamos sin cemento a nivel nacional, porque todo lo estaba absorbiendo la construcción de este megacentro penal o el centro de contención contra el terrorismo. Son 236 manzanas el terreno. Al centro de esas 236, sobre 32 manzanas, es que se ha desarrollado este centro penal. La capacidad es para 40,000 terroristas, y esto pues se está custodiando por más de 1,000 custodios de centros penales, más de 600 militares que cuidan el perímetro y el entorno. La policía, tenemos más de 250 elementos que son los que custodian las torres internas, pero que también patrullan junto con la Fuerza Armada los alrededores. Ya tenemos desde antes de la inauguración, y fuimos a hacer un levantamiento de la cantidad de familias que viven, que son pocas, por cierto, que viven en el entorno cercano, precisamente para mecanismos de seguridad, para ir verificando que esas mismas 34 familias permanezcan en el tiempo, y si hay algo nuevo, que llega un vecino nuevo, pues inmediatamente ponerle todos los controles. En la presentación de la prisión, el presidente Bukele aseguró que los presos trabajarían dentro de la prisión de alguna forma para tratar de compensar los daños que hicieron a la sociedad. ¿Qué tipo de trabajo van a hacer los presos dentro de la prisión? ¿Qué sistema de supervisión utilizarán? ¿Y cuál es la finalidad de esto? Sí, eso es bien importante. Nosotros tenemos varios programas para reos comunes, que le llamamos. Naturalmente acá hemos venido profesionalizando, incluso solo en la construcción de la cárcel pasaron más de 2,000 reos en fase de confianza dentro del plan Cero Ocio. Pasaron aprendiendo y aportando con su mano de obra a la construcción de este centro penal. Naturalmente, para estos terroristas que van a estar ahí adentro, es casi que
dentro de la prisión es que vamos a hacer esta industria. Ya tenemos equipo ahí para poder construir los pupitres que utiliza nuestro sistema público de educación, y la idea a futuro es poder hacer asocios públicos privados con empresas que quieran desarrollar algún tipo de industria, teniendo ahí la mano de obra ociosa para que puedan ellos trabajar sin ¿Va a haber ningún algún, tipo de beneficio. va a haber algún sistema de recompensa o castigos para quienes trabajen o no trabajen dentro de la prisión? Van a existir algunos mecanismos precisamente para que ellos puedan tener, esto es algo que se está discutiendo, pero si tú miras en algunas cárceles del mundo, digamos que hay algún tipo de reconocimiento pequeño, pero con ese reconocimiento ellos pueden hacer uso de poder comprar una Coca-Cola o algo. Digamos que ese es el mecanismo que estamos afinando. Sin embargo, a prima facie no estamos pensando en ningún tipo de recompensa o de reconocimiento para este tipo de criminales. Quiero que entiendan que SECOT es la casa donde van a pasar, permanecer y morir los terroristas que por años mataron y enlutaron a más de 120,000 familias salvadoreñas. Esto es exclusivo para los miembros de la pandilla, no es para la base social que tenían estos pandilleros. El Estado salvadoreño tuvo que aumentar considerablemente su inversión en materia de seguridad para poder conseguir todos estos resultados. ¿O realmente usted considera que los anteriores gobiernos realmente no conseguían estos resultados debido, no sé, mediocridad, falta de voluntad? ¿Cuáles son sus percepciones al respecto? Creo que el presidente tiene una frase que siempre repite, que el dinero alcanza cuando nadie roba. Ya esto lo hemos hecho con dineros de nuestro presupuesto. No presupuestamos en el 2021 iniciar una guerra en el primer trimestre del año 2022, de tal suerte que corrimos con el presupuesto, hicimos algunos refuerzos presupuestarios, obviamente, y fuimos a la Asamblea a pedir algunos dineros adicionales precisamente para terminar de comprar todo el equipamiento, tanto estratégico como de armas necesarias para poder enfrentar a este fenómeno. Los gobiernos anteriores, si bien es cierto, nada menos ahora lo conversaba en la mañana, decía, imagínate cuántos miles de millones El Salvador desde La Paz fue a traer a organismos internacionales, a bancos multinacionales, para supuestamente entregarnos mejor salud, mejor educación y seguridad. Son miles de millones de dólares echados al traste. Ellos no quisieron nunca resolver el problema de seguridad, incluso dentro de este estudio del fenómeno de que abarca 30 años de eventos del fenómeno de las pandillas, vemos cómo incluso expresidentes tendieron puentes mafiosos con estos por fines políticos, lo que generó un incremento desmedido del número de miembros de las pandillas, ¿ya? Entonces, esto es como, porque alguien de la oposición dijo que era inconcebible cómo se podía hacer tanta inversión en una cárcel y que eso no era motivo de orgullo. Entonces, lo mismo, es decir, si ellos hubieran hecho eficientemente su trabajo 30 años atrás, no tuviésemos necesidad de construir una cárcel para contener a estos terroristas. Igual, si ellos no hubieran endeudado tanto al país con la mentira de que iban a hacer mejores inversiones en salud, educación y seguridad, no estuviéramos nosotros ahorita honrando. Acabamos hace 8 días de pagar nuestros compromisos que no fueron préstamos que nosotros solicitamos como gobierno, sino que venían de gobiernos anteriores, y pagamos 800 millones de dólares porque tenemos que honrar
al Estado salvadoreño, pero no es dinero que nosotros hemos utilizado para esta campaña de guerra. Hablemos de las cifras de incautación de drogas que han crecido mucho en los últimos años. ¿Cómo se ha manejado este tema con la administración Biden pese a los impases diplomáticos que han tenido en los últimos años? El plan control territorial también contempla dentro de tus ejes. Imagínate si tú sabías que uno de los puntos de equilibrio, vamos a decirle así, del quehacer de las pandillas era el narcomenudeo. Ellos tenían el monopolio de la venta de droga a nivel nacional. Ya en una política coherente de lucha frontal contra el narcotráfico, atacamos el narcomenudeo, que eran las pandillas, el narcotráfico regional, que es un movimiento de droga entre los países de Centroamérica, y el narcotráfico internacional. ¿Ya? Por eso es que tú ves el comportamiento lógico del incremento de incautaciones desde que asumimos la presidencia en los primeros 6 meses y cómo se comporta el 2021 y el 2022, que todos los años hemos venido superando las cifras de los años anteriores. Pero es un compromiso que tenemos porque sabemos la cantidad de muertes que genera ese fenómeno y tenemos, por instrucciones del presidente Nayib Bukele, ese compromiso con la comunidad internacional de seguir atacando y golpeando el fenómeno de narcotráfico internacional. No vas a encontrar ninguna fuerza naval en el Pacífico desde el sur hacia el norte que tenga incautaciones a tantas millas náuticas lejos de nuestra costa salvadoreña. Hoy por hoy hay una colaboración abierta todo el tiempo con el gobierno de Estados Unidos al respecto. Es que nosotros formamos parte de toda esa comunión de países que enfrentamos el combate al narcotráfico. Naturalmente hay herramientas tecnológicas y aéreas que Estados Unidos pone a disposición de estos países para nosotros poder colaborar en el combate al narcotráfico, y es todo un mecanismo de tecnología y de recursos humanos, de embarcaciones que estamos utilizando para poder atacar a este flagelo mundial. Ministro, para cerrar, ¿cuáles son los planes para El Salvador para la próxima década? Evidentemente, la disminución de la inseguridad trae nuevas oportunidades para el país. Seguramente traerá más turismo, más inversión extranjera, entre muchas otras cosas. ¿Cuál quiere ser el legado que el actual gobierno quiere dejar a los salvadoreños de las próximas generaciones? Bueno, creo que parte de eso es lo que ya empezamos a vivir en el 2022, es esa libertad de poder moverte en el territorio nacional, en el régimen de muerte terrorista que estuvieron millones de salvadoreños en los últimos 30 años, esa posibilidad de ir de una colonia a otra a visitar a tus seres queridos no existía. Esa disponibilidad de dinero que le entregaban antes a los terroristas, ahora ellos lo tienen para poder moverse a los diferentes sitios turísticos. Naturalmente el turismo es algo de lo que más ha crecido el año pasado, y eso naturalmente también trae consigo inversiones, mejores inversiones. Hay un turismo también aéreo, de aerolíneas, que está creciendo. Ya tenemos más aerolíneas que tienen como destino el Salvador, nuestras pistas, nuestros aeropuertos. De nuestro lado, como seguridad pública, pues tenemos que seguir apostándole a la justicia, y eso es un elemento bien característico que analizábamos. Decían, bueno, ¿cómo los países de Europa se convirtieron en países de primer mundo? ¿Cómo Estados Unidos también se convirtió en un país de primer mundo? ¿Sabes qué? Lo común entre todos estos países es que todos se sometieron al imperio de la ley y todos le apostaron a la justicia. Sin embargo, cuando vinieron a El Salvador, cuando firmamos la paz, lo que nos dijeron acá es, miren, perdón y olvido.
Hagamos una comisión de la verdad, veamos y expongamos quiénes fueron los criminales de guerra, pero no los procesemos. ¿Ya? Aquí vinieron a probar una receta muy diferente a lo que hacen en los países de primer mundo. Europa, por más 90 años que tenga un criminal de guerra, pero tú lo ves sentado respondiendo por los crímenes que cometió en la Segunda Guerra Mundial. Nada menos hace como 15 días, Italia tenía 30 años de andar persiguiendo al capo de la Cosa Nostra. Lo acaba de capturar y lo sometió a la justicia. Y ese es el camino del Salvador, del futuro, es que todos, independientemente seamos funcionarios, servidores públicos o ciudadanos, todos estamos sometidos al imperio de la ley y todos tenemos que responder por nuestros actos. ¿Y cuál fue el problema de ese grupo impune? Que eso degeneró la sociedad. El Salvador que nosotros recibimos, Manuel, tenía 97% de impunidad en homicidios. Quiere decir que de cada 100 homicidios que cometían los pandilleros, solo 3 respondían ante la justicia. El 97% quedaba impune. 2022, 25% de impunidad contra el 75% de efectividad. Ya no es negocio para ningún criminal común o terrorista matar porque sabe que hay Estado, porque sabe que lo vamos a capturar y someter ante la justicia. 2023, 19% de impunidad. De los 11 crímenes que tuvimos en enero, 9 tienen capturados a los responsables. Ese es el Salvador que estamos construyendo, ese es el Salvador que va a seguir desarrollándose, donde todos estamos sometidos a la justicia y donde hay un Estado fuerte en aquellos criminales comunes u organizados que atentan contra la integridad física de una persona, contra la integridad sexual o la libertad sexual y contra nuestros grupos vulnerables, niños, niñas, tercera edad y mujeres. En eso somos un Estado que no va a tener ningún tipo de misericordia o piedad para perseguir a estos criminales. Muchas gracias por su tiempo, ministro. Gracias, Manuel. Es un gusto poder compartir un pequeño espacio de tiempo contigo y poder contarle a nuestra querida América Latina y toda esta comunidad de ciudadanos que están en Estados Unidos, que El Salvador lo que está demostrando, más allá del tema de que si vienen o no vienen gobiernos a preguntando cómo estamos haciendo, le estamos demostrando a los millones y millones de ciudadanos de América Latina que sí es posible derrotar al principal enemigo de una sociedad y del Estado. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Pueden ver el resto de nuestra programación en nuestra aplicación y en todos los canales de Americano Media. Se despide a ustedes, Emanuel Rincón.